Hoy nos metemos de lleno en la historia de una de las figuras más transformadoras de la historia, el apóstol Pablo, el arquitecto que ayudó a dar forma a una fe mundial. Y es que su historia arranca con una pregunta que la verdad da que pensar. ¿Cómo puede ser que el enemigo número uno de una religión acabe convirtiéndose en su mayor campeón? A ver, la vida de Pablo es, sin duda, una de las transformaciones más radicales que se conocen. Pasamos de Saulo de Tarso, que era un perseguidor a muerte de los primeros cristianos, a San Pablo, el apóstol que llevó su mensaje por todo el mundo. Esta dualidad es, básicamente, lo que define todo su legado. Pero para entender bien al apóstol, primero hay que conocer al hombre que fue antes, ¿no? A Saulo, el perseguidor. Y es que, antes de dedicarse a construir la iglesia, su misión era justo la contraria, destruirla. Es que Saulo era una figura muy particular. Un hombre de tres mundos, literalmente. Por un lado, empapado de cultura y filosofía griega. Por otro, educado en la tradición judía más estricta. Y, por si fuera poco, ciudadano romano. Esta mezcla tan única le dio una perspectiva y unas herramientas que, bueno, ya veremos lo cruciales que fueron para lo que vino después. Claro, su mundo giraba en torno a una cosa: la ley. Y ojo, no hablamos de un simple conjunto de reglas, era un código complejísimo que regulaba absolutamente cada detalle de la vida judía. Hablamos de 248 preceptos y 346 prohibiciones. Un sistema sagrado, intocable, que él defendía, a capa y espada. Y esta defensa a ultranza no era solo de boquilla, ¿eh? Los textos lo dejan clarísimo. Él participaba activamente en la persecución. De hecho, en la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, se cuenta que los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven Saulo. Estaba allí, y lo que es más, aprobando lo que pasaba. Y parece que ese momento le marcó para siempre. Él mismo lo escribiría años más tarde. Algo como: «No soy digno de llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Es una carga, un recuerdo que, según se cuenta, lo atormentó el resto de su vida. Todo esto nos lleva, claro, al punto de inflexión, al momento clave de su vida, el famosísimo Camino de Damasco, un viaje que no solo lo cambió a él por dentro, sino que acabó cambiando el curso de la historia. A ver, la historia que nos ha llegado, la leyenda, habla de una conversión casi mágica, ¿no? De pecador a santo en un instante. Pero la realidad parece que fue bastante más compleja. No fue tanto un flash repentino como el punto de ruptura de un conflicto interno que llevaba ya mucho tiempo cociéndose. En el relato se cuenta que una voz le pregunta: «¿Por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón». Y esa última palabra, aguijón, es la clave de todo esto. ¿Pero qué era ese aguijón exactamente? Pues no era nada externo, era su propia conciencia, atormentada por la persecución brutal de gente como Esteban, y además el peso insoportable de una ley que, muy en el fondo, él sabía que era imposible de cumplir a la perfección. O sea que su propia resistencia ya se estaba rompiendo por dentro. Y claro, ese clic interno fue la chispa que encendió una auténtica revolución externa. A partir de aquí, su vida da un giro de 180 grados y se embarca en una misión radicalmente nueva. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta misión, hay que mirar a un sitio como Antioquía. El mundo pagano de la época era un caos. Ritos orgiásticos, gladiadores, se llegó a describir como la cloaca de toda indignidad. Y de repente, en medio de todo eso, la comunidad cristiana que Pablo ayudó a crear ofrecía algo totalmente rompedor. Banquetes comunitarios, inclusión real para esclavos, mujeres, pobres, un mensaje de esperanza, vaya. Y fue justo ahí, en esa Antioquía tan cosmopolita, donde Pablo dio forma a su idea más revolucionaria de todas, que el mensaje de Jesús no era solo para los judíos, era para toda la humanidad. Y esto, de verdad, fue un cambio de paradigma total. Pero claro, una idea tan potente no se aceptó sin más. Hubo movida. El famoso incidente de Antioquía lo deja clarísimo. Mirad, al principio el mismísimo apóstol Pedro comía con los cristianos que no eran judíos, sin problema. Pero en cuanto llegaron unos cuantos de la iglesia más conservadora de Jerusalén, Pedro se acobardó y se apartó. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó, allí mismo, en público, defendiendo una única iglesia para todos. Tuvo que ser un momento de una tensión brutal. Es que Pablo no se limitaba a predicar. Él construía, se convirtió literalmente en el arquitecto de una fe a escala mundial. Y su principal herramienta de construcción fue una idea potentísima: la justificación por la fe. ¿Qué significa esto, en pocas palabras? Pues que la salvación no se ganaba cumpliendo a rajatabla cientos de leyes rituales, recordemos la carga que a él mismo le atormentó,
sino que era algo que se recibía por la fe en la gracia de Dios. Esto, sencillamente, lo rompía todo. Rompía con el sistema anterior por completo. Y estas ideas las fue difundiendo a través de sus cartas. Fijaos, se le atribuyen 13 epístolas en el Nuevo Testamento, textos que se convirtieron en la base, en los cimientos de la teología cristiana para los siguientes 2000 años. Su influencia, de verdad, es que es incalculable. Hay una metáfora que me parece genial para describir su misión. Dicen que fue como una expedición de Alejandro Magno, pero al revés. A ver, si Alejandro llevó la cultura griega de oeste a este, lo que hizo Pablo fue difundir una nueva filosofía desde Oriente hasta el mismísimo corazón de Occidente. Y su capítulo final, pues, fue un reflejo de toda su vida, la verdad. Siguió con su misión sin descanso por todo el Imperio Romano, hasta que lo arrestaron y lo enviaron a Roma para ser juzgado. Y allí, finalmente, fue ejecutado. Su martirio, lejos de ser un final, fue el sello definitivo que consolidó su legado para la posteridad. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que lo resume todo y que da mucho que pensar. Si quitamos a Pablo de la ecuación, ¿el cristianismo habría sido algo más que una simple nota a pie de página en los libros de historia?